O sea, primero que nada, el hecho de esconder a la gente en las casas, esto quedó vacío. O sea, yo no le llamo a la pandemia, yo le llamo a la pandemia. Ok. ¿Ya? ¿Por qué? Por una razón sencilla. Porque había que parar todo el estallido que había. Y no solamente aquí en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Barrio Brasil, de esos barrios de Santiago Centro que parecen tener siempre las 7 de la tarde, luz baja, balcones de fierro y olor a café que se escapa de alguna puerta. Aquí caminó Heredia, el detective de Ramón Díaz Eterovich. En Dejaré de pensar en el mañana, él recorría estas mismas cuadras buscando respuestas, entre bares, conventillos y calles que guardan secretos. Y está la Plaza Brasil, el corazón del barrio, antes punto de encuentro, de guitarreos, de protestas, de sobremesas largas. Pero algo cambió. La pandemia pasó por aquí y dejó huellas, algunas persianas abajo para siempre, otras reinventándose. Las rutinas se quebraron y el barrio tuvo que aprender a respirar distinto. Hoy vamos a recorrer Barrio Brasil, no para buscar Heredia, para buscar qué quedó de él y qué quedó de nosotros después de esos 2 años encerrados. A ver qué historias nuevas se escribieron en estas calles. Ya, don José, ¿hace cuánto tiempo llevo hasta acá con el kiosco en la plaza? En la plaza creo que lleva por lo menos como 25 años. O sea, ha visto hartos cambios. Por supuesto. Ha visto pasar hartos gobiernos, pandemia, estallido social. ¿Y tiene alguna historia que quiera compartir? O sea, no, pues la historia del barrio es lo que te interesa a ti. O sea, el cambio que ha habido es de más a menos. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, sencillamente porque la pandemia nos escondió todo. Se cerró todo y después se abrió de nuevo, pero con otro tipo de derechos. O sea, todo esto después del estallido social, entre comillas, que llama la gente. Entonces, lo que tú ves hace 6 años atrás ya no existe lo que es ahora. Octubre de 2019. Chile sobre la calle. No era solo por 30 pesos, era por años de deuda, de rabia acumulada, de un no da para más. La gente se encontró, hablamos, gritamos, nos miramos a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo sentimos que algo podía cambiar de verdad, que el país que veníamos heredando se podía reescribir. Hubo cabildos en las poblaciones, hubo arte en los muros, hubo esperanza incluso en medio del humo. Estábamos empezando un proceso incómodo, sí, pero nuestro. Y entonces llegó marzo, y con marzo la pandemia. De un día para otro las plazas se vaciaron, las asambleas se volvieron videollamadas, el abrazo se volvió peligroso, y la urgencia colectiva tuvo que esperar. La pandemia no borró el estallido, pero sí lo interrumpió. Nos metió a todos para adentro, justo cuando estábamos aprendiendo a estar afuera, juntos. Los problemas que salieron a la calle no desaparecieron, se cerraron con nosotros. La desigualdad, la salud mental, la precariedad se volvieron más silenciosas pero más pesadas. Cuando volvimos ya no éramos los mismos, y el país tampoco. Quedó una pregunta dando vueltas como eco. ¿Qué habría pasado si nos hubieran dejado terminar de hablar? El estallido no terminó, solo hizo una pausa larga. Y en esa pausa aprendimos que las crisis no vienen de una... venir esta pandemia. Yo justo en ese momento quedé embarazada y no lo creía, porque también yo estaba muy concentrada en el estallido social, muy concentrada, poniendo toda mi fuerza ahí, viviéndolo a concho, porque el estallido social para mí fue algo completamente emocionante. O sea, yo creo que nunca lo voy a olvidar. Para mí fue como vivir un sueño por el que yo luchaba, por el que la gente se reía que tú luchabas, porque claro, la gente te ve como son jóvenes, utópicos, nunca van a ver la revolución, porque la revolución nunca va a llegar. Y llega un momento donde tú sigues luchando, asumes eso, lo asumes, y empezaste a luchar. No importa, decía yo, o sea, no importa que yo no vea una revolución, quizás la van a ver mis hijos, la van a ver mis nietos, pero para eso es necesario que yo luche hoy. ¿Y qué pasó? Que cuando llega el estallido, empezamos a ver una revolución que yo pensaba que
no iba a alcanzar en mi vida a ver. Era algo por lo que yo trabajaba, pero que ya estaba como asumida de que no iba a ver. Entonces el verlo fue algo que realmente me emocionó completamente. Fui feliz, fui muy feliz. Me volvió como la esperanza de vida, la esperanza en las personas, la esperanza en la sociedad. Qué bonito que era cuando yo participé mucho y comparto mucho de lo que dices y lo viví como una emoción. Sí. Habían muchas cosas que me emocionaban, pero había algo en particular que era ver a personas mayores que habían vivido la dictadura, sí, y que iban apoyando y emocionándose, porque con ese mismo pensamiento que tú tienes para un futuro, porque no es algo individualista, es todo lo contrario, es algo colectivo, algo a futuro, es un nosotros. Exacto. Es tratar de que un nosotros se mantenga y que ojalá y que crezca para mejor, no al revés. Sí, o sea, la solidaridad del pueblo popular, que en el fondo te dice, si no lo veo yo, voy a trabajar para que mi futuro o la infancia vivan mejor que yo. O sea, si no puedo arreglar lo que estoy viviendo ahora, entonces lo voy a arreglar para otros. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué todo tiene que ser para mí? Entonces, vivir toda esa emoción súper fuerte y que de golpe llegara este tema de la pandemia fue súper duro y fue súper cruel. O sea, mató una emocionalidad súper importante. Yo me negué completamente. O sea, no estuve dispuesta a encerrarme así porque sí. Ya después, por un tema de que estaba embarazada, obviamente tuve que tomar como resguardo y todo por el contagio. Igual me contagié como 2 veces de COVID. Pero quizás no salía como antes, pero sí seguí participando por lo menos en mi espacio de organización de ese entonces, que era una cooperativa de mujeres súper importante de allá de San Bernardo. Y pasé casi toda la pandemia entre mi casa y la cooperativa. Entonces nuestro taller de la cooperativa fue también el refugio para mí de pandemia. Fue el espacio seguro a nivel como de salud y también fue el espacio seguro a nivel político, a nivel social, porque también fue un espacio que a pesar de la pandemia continuó organizándonos, continuó haciendo comunidad. Entonces, quizás, claro, no seguí participando como, o sea, porque obviamente estábamos todos encerrados. Eso, estábamos encerrados todos. ¿Cómo impactó, mató, de alguna forma durmió eso que venía del estallido, mató lo social? ¿Sientes que fue así? ¿Y que sientes que eso queda hasta el día de hoy? Chocante, yo creo que recuerdo, fue como el inicio de la pandemia cuando, por ejemplo, quizás acá en Santiago, claro, como en mucha gente no se notaba tanto, pero veía que, por ejemplo, en regiones, en pueblos más chicos, localidades, ¿qué pasaba? Que no estaba nadie contagiado y la primera persona que se contagiaba era casi como, de hecho hubieron casos, yo me acuerdo noticias que, por ejemplo, se contagió una persona X del pueblo tanto y todo el pueblo pendiente de que esa persona no saliera. Y si esa persona contagió a otra persona, a personas le apiedraron casas, a personas los golpearon, los persiguieron y todo. ¿Por qué? Porque estaban contagiados, o sea, era como si tuvierais la lepra de tu cuerpo. La mascarilla era algo que nos perjudicaba muchísimo. Y la gente, en vez de pensar o de cuestionarlo un poco, vio el tema de la mascarilla como que fuese la salvación. O sea, y era como imposible de ponerlo en duda. Posterior a eso, me pasó trabajando en colegio, yo trabajo en colegio, con niños, me pasó con niños más chicos que después se acostumbraron a usar la mascarilla, niños con problemas de sensoriales o de autoestima, okay. Que pensaban que con la mascarilla se veían mejor que sin la mascarilla, porque tenían problemas, claro, de su autoestima, que no querían su cara, no les gustaba su cara, entonces tapar su cara con la mascarilla les empezó a acomodar. Y después ya llegó un momento donde ya no había que usar la mascarilla y había niños en los colegios que seguían usándola.
Y yo decía, pero ¿para qué la sigues usando si ya no tenemos que usarla? Y era por eso, era porque le acomodaba tapar su cara. Entonces yo quedaba así como choqueada porque dije, o sea, ¿hasta dónde llegó esto? Que la infancia, los adolescentes piensan que se ven mejor con mascarilla porque no aceptan su cara. O sea, qué daño tan profundo crearon, hasta dónde nos hirieron, ¿cachai? Porque son niños, por supuesto, niños vulnerables. Yo no trabajo con cabros cuicos, yo trabajo con cabros de la calle, cabros de la pobla, cabros que vienen con trauma, que vienen con pena, ¿cachai? Entonces, no es solamente que me tapo la cara porque mi cara no es bonita, me tapo mi cara porque no me acepto, porque no me quiero, porque vengo con tanto dolor en mi vida que prefiero tapar mi cara, güey. Entonces yo decía, o sea, a este nivel caló la pandemia, a este nivel de daño nos hizo, que tenemos este resultado. Si tú, mira, si tú me dijese que yo conceptualizara la pandemia en una sola palabra, yo diría crueldad. Para mí fue un acto muy cruel el que nos hicieron. Y que como pudimos, porque obviamente somos como sobrevivientes al final, pudimos sobrevivir, porque lamentablemente estamos acostumbrados a sobrevivir, no vivir, estamos acostumbrados a sobrevivir. Y como hemos sobrevivido tantas veces, logramos sobrevivir a la pandemia.